Ya. Estoy aquí. Listo, buenas noches, chicos. Conéctense al Audio Movers. No hay nadie conectado todavía. Que no hay palabras. Con el tiempo me fui dando cuenta de tu buen papel de actriz. Y no ves lo que hiciste tú. Como todo te ha salido mal, regresarás a mí. ¿Quién me sacará esto? Bueno, en la clase pasada vimos lo que era ecualizadores, estructura de ganancia. Ahora vamos a ver lo que son procesadores dinámicos. Uno de los procesadores dinámicos que se usan más son los compresores. Los compresores, voy a abrir uno aquí. Uno clásico vendría a ser este. El CLA 76, por ejemplo. Este es de los Waves. Este es un compresor clásico. Y como vemos acá tenemos input, output, ataque, release, el radio, que son los parámetros más importantes. ¿Y qué es lo que hace un compresor? El compresor lo que hace es, en pocas palabras, emparejar la señal. Si yo tengo una señal, por ejemplo, como esta de aquí, fíjense que es dispareja, ¿no? Es muy dispareja. Entonces lo que hace el compresor es estos picos que vemos por aquí, es aplanarlos y tener una señal pareja. Entonces ya no va a haber picos y la señal no va a estar desbalanceada. Sobre todo en volumen, ¿no? En volumen. Pero hay que tener mucho cuidado con el compresor porque si no lo sabemos utilizar, podemos arruinar la mezcla o el sonido del instrumento. Como les decía en la clase pasada, ¿dónde está? En muchos tutoriales van a encontrar que les van a decir, ¿no? No, primero es el compresor, luego es el ecualizador. Otros le van a decir, no, primero es el ecualizador, después el compresor. Entonces, no hay una regla establecida para eso, ¿no? No existe en realidad una regla que diga que primero tiene que ser o el compresor o el ecualizador y después viene lo otro. ¿Cuándo yo uso primero el compresor? Antes de aclarar esto, quiero decirles que con el compresor no solamente se empareja la señal, sino también le da coloración al instrumento. Yo podría colocar solamente el compresor sin activar nada de acá, dejarlo en cero sin que actúe, mejor dicho, y yo le estoy cambiando de coloración al instrumento. Le puedo dar un color más análogo y eso hace que, entre comillas, sea como un ecualizador. Entonces, ¿yo cuándo uso primero un compresor? Cuando quiero cambiar la coloración del instrumento. Cuando, por ejemplo, tengo una guitarra y suena muy fría, entonces lo primero que hago es colocar un compresor, que de todos modos aprovecho en comprimir un poquito, pero eso ya me está dando una coloración bonita. Ya lo escucho como que con más cuerpito, más análogo, más cálido. Y luego ecualizo y luego vuelvo a colocar un compresor si es necesario. Incluso a veces en las voces yo hago cadenas donde pongo 3 compresores y luego vuelvo a ecualizar y de ahí vuelvo a poner compresores. Entonces, como les digo, no hay una regla para esto, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí. Voy a abrir primero el compresor de Avid, que es más completo, tiene más parámetros. No es que sea mejor en realidad. Si tenemos un compresor que tiene más botones, no vayamos a pensar que es mejor, ¿no? No necesariamente. Porque si abrimos por ejemplo, este de aquí que es muy bueno y es un clásico también, el CLA 2. Fíjense que solamente tengo 2 perillas nada más. Tengo ganancia y reducción de picos. Y este compresor es buenísimo, ¿no? Entonces,
Y ahora voy a abrir el de Avid. Y fíjense cuántos botones tiene. Este vendría a ser el DIM 3 Compressor Limiter. Entonces fíjense, tiene ni, radio, ataque, release, ganancia, threshold. Bueno, esto no. Esto es para otra cosa que también les voy a explicar. Pero fíjense, tengo 6 parámetros de compresión en este compresor de Avid y solamente tengo 2 en este de los Waves, el CLA2A, que es clásico. Y me gusta mucho este, ¿no? Este me gusta muchísimo. Y es un clásico, como les digo, ¿no? Es muy bueno. Entonces no quiere decir que a más botones o perillas sea mejor, ¿no? Entonces voy a ir explicando poco a poco cómo funciona esto. Comprender compresores es un poco complicado, sobre todo al principio, ¿no? Cuando nosotros recién estamos empezando, se nos va a hacer un poco complicado esto, ¿no? De todos modos, les voy a explicarles cómo funciona esto. Vamos a ir por el primero. El primero es el threshold. El threshold lo que hace es, si yo lo pongo acá a la derecha, quiere decir que no estoy comprimiendo nada. Fíjense esta línea recta, en diagonal, perdón, que no tiene ninguna caída. Si yo voy moviendo el threshold, me va diciendo qué tanto estoy comprimiendo. Entonces esto es lo que me va a indicar qué tanta compresión voy a tener. Entonces si yo pongo, por ejemplo, lo voy a colocar en la guitarra, si es que hay guitarra aquí, vamos a ver. No hay guitarra, pero lo podría poner en el bajo, a ver. Todos están conectados, voy a ver. No tengo a nadie conectado en el Audio Mover, por si acaso. No van a escuchar lo que yo voy a poner. En el chat está el link. Entonces estoy en el bajo. O en el piano, vamos con el piano. Voy a poner aquí el compresor, el de Avid. Ya. Entonces, con los parámetros que aparecen por defecto, aquí nada más lo voy a dejar tal cual. Voy a mover el threshold, que es la compresión. Entonces ustedes van a ir escuchando y van a ver aquí, en rojo, cuánto es la reducción. Y del mismo modo aquí en IN, van a ver cuál es la señal de entrada, como en los ecualizadores que les dije. Y en OUT, cuál es la señal de salida. Y van a ver que en salida, si en IN, la entrada tengo aquí, que es lo que está recibiendo el compresor, en la salida va a estar más abajo. Va a estar más abajo porque es lo que se está comprimiendo. Si yo estoy comprimiendo, le estoy quitando volumen y ganancia al instrumento. Entonces ahí vamos a ver. Está aquí. Voy a poner el piano y voy a mover el threshold y van a escuchar cómo suena, cómo empieza a perder volumen, pero van a notar que también comienza a sonar como que muy apretado ya. Entonces se va a perder la naturalidad del instrumento mientras más comprima. Entonces vamos a escuchar. Fíjense qué tanto está comprimiendo aquí. En out me está dando una salida menor que la entrada. Y si se dan cuenta y si prestan atención, lo van a escuchar como que apretado, ¿no? Está apretado el piano. Ya perdió esa naturalidad, esa dinámica ya la perdió. Porque de la dinámica que la tenía acá, la aplastó. Está parejo, eso sí, pero está muy aplastado. Entonces si comprimo más, se va a notar más la compresión. Ahora comienzo a soltar la compresión. ¿Lo notaron? ¿Notaron cómo baja el volumen y cómo se siente apretado?
¿Sí están escuchando? Sí, sí, está interesante. Esto me falta. Ya. Entonces, voy a borrar esto de acá. Ya. Entonces, lo mismo podría ocurrir con cualquier otro instrumento, ¿no? Por ejemplo, lo voy a pasar al... ¿qué pasó acá? Ya. Entonces lo voy a pasar al bajo, por ejemplo. Y van a notar lo mismo. Solo bajo. Fíjense lo que pasó con el bajo. Lo he comprimido bastante y se han perdido los graves. ¿Esto por qué? Porque cuando uno comprime un instrumento, las frecuencias graves son las más afectadas porque el compresor es más sensible a las frecuencias graves del instrumento. Entonces, hay compresores que tienen la opción de esto, por ejemplo. Yo abro este compresor que es muy bueno también. Y fíjense que acá tengo un High Pass Filter, lo que les enseñé en la clase pasada, que es un ecualizador. Entonces, lo que estoy haciendo con esto es hacerle un corte así de este tipo. Entonces voy a abrir aquí para que sea más claro. Ese High Pass Filter en el compresor significa lo siguiente. Que yo le estoy haciendo esto al compresor. Un High Pass Filter yo le voy a decir qué frecuencia. Acá, fíjense. Fíjense acá. Yo le voy a decir en qué frecuencia voy a hacer el High Pass Filter. Y ahí me dice, ¿no? Me va diciendo. Por ejemplo, lo quiero en 52. Entonces lo que va a hacer el compresor es un ecualizador interno que está aquí. Le va a hacer un High Pass Filter. Y a esto de acá no me va a comprimir nada. Lo va a dejar pasar. Y me va a comprimir toda esta zona. Eso es lo que hace el HPF o el High Pass Filter en algunos compresores. Y es uno muy bueno porque si queremos comprimir el bajo, ya sabemos que no vamos a elegir un compresor que no tenga la opción de High Pass Filter, ¿no? Sino tendríamos que elegir en ese caso un compresor que sí me permita hacerle este filtro para yo poder comprimir las frecuencias que no son graves. Y así no pierdo el cuerpo del instrumento, ¿no? Entonces vamos a verlo aquí. Voy a comprimir bastante. Fíjense que aquí el threshold, por ejemplo, está al revés. En este de aquí, el threshold empieza a la derecha y yo voy comprimiendo hacia la izquierda. Pero aquí es al revés. Entonces simplemente es cuestión de observar nada más. Entonces aquí yo comprimo hacia la derecha. Y fíjense que acá la visualización es distinta, ¿no? Acá yo tengo para visualizar cuánto está comprimiendo en esta línea roja y aquí, pero aquí lo tengo como un búmetro y me está indicando qué tantos decibeles estoy comprimiendo. Entonces vamos a comprimirlo. Ahí perdí los graves, pero con esto lo recupero. Y obviamente igual de todos modos sentimos que se ha perdido un poco porque estoy comprimiendo muchísimo. La idea no es comprimir tanto, ¿no? Ahora, este es el primer parámetro. ¿Qué tanto voy a comprimir? Ahora, el radio me va a indicar del mismo modo qué tanto voy a comprimir. Pero fíjense de qué manera, ¿no? Si yo le estoy dando más radio, por ejemplo, de 1 a 1 es una compresión muy suave. Si yo comienzo a aumentar el radio de 2 a 1, de 3 a 1, de 4 a 1, 5, etc. Fíjense en esta línea de acá cómo se va poniendo cada vez más recta. Eso quiere decir que estoy comprimiendo más aún. Entonces, si yo quiero comprimir suave, yo le doy un radio de 2, por ejemplo. O de 1.5 podría ser, ¿no? De 1.5 a 1. O de 2 a 1. Si yo quiero comprimir bastante, ya le doy de 4 a 1. Entonces esto me va a indicar qué tanta compresión tengo. Entonces fíjense, vamos a hacer una prueba. Voy a dejar la compresión aquí. Y voy a mover el radio.
Fíjense que cuando no le pongo nada de radio, yo muevo el threshold y no me comprime nada, porque no tengo nada de radio. Entonces no funciona. Entonces lo voy a dejar acá y voy a mover el radio. Ahí se siente incluso cuando está muy comprimido que llega a distorsionar un poquito la señal incluso. Entonces estos dos van de la mano. El threshold va de la mano con el radio. Entonces tenemos que ir pensando, ¿no? Queremos comprimir un instrumento, pero queremos una compresión muy suave. Entonces yo le doy 2 y ahí comienzo a mover el threshold. Entonces primero tenemos que pensar, ¿no? Ya es un instrumento, ya una guitarra, este bajo, por ejemplo. Quiero comprimir algo suave nada más. Entonces no le doy 4, le doy 2 y ahí recién comienzo a mover el threshold. Y me comienzo a fijar aquí cuánto está comprimiendo. Entonces ahí yo ya comienzo a tener compresión con el radio y con el threshold. Ahora, hay dos parámetros más que son muy importantes, que es el ataque. Si yo no llego a colocar bien el ataque en un instrumento para comprimir, entonces me va también a destrozar la mezcla del instrumento o de toda la canción. Entonces tenemos que pensar de la siguiente manera. Yo quiero comprimir, y esto va a depender también del estilo de música, ojo. El ataque me va a decir, ¿no? Imaginemos que mi puño es la canción, es el audio, la señal que va entrando por acá. Y esta mano es la compresión. ¿En qué momento va a agarrar la onda para comprimirla? Entonces, esta mano va con el ataque, la compresión va con el ataque. Si yo tengo una música muy rápida, las ondas van a ir rápido, ¿no? O sea, el bajo ya no va a ser tum, tum, sino va a ser tum, 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 por ejemplo, ¿no? Tum, 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 tum. Entonces van a haber ondas que van a pasar a cada momento, ¿no? Los transientes, a cada momento, de cada nota. Entonces, con ese criterio que ya tenemos acerca de esta música, de ejemplo, que es un rock, por ejemplo, ¿no? Tan, 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 tan. Entonces, va a pasar a cada momento las notas del bajo. Entonces, yo necesito, para que me comprima, un ataque que sea rápido para que me agarre todas las notas o un ataque lento. ¿Ustedes qué opinan? Porque las notas están pasando rápido. Y yo necesito coger la onda. Un ataque rápido. Claro. Entonces, si yo tengo una música que es rápida, como un rock, y van a pasar a cada rato transientes, necesito que el ataque sea rápido, para que lo agarre rápido. Porque si el ataque es lento, va a pasar la nota y el ataque recién va a entrar lento, y se me va a escapar la nota. Y viceversa. Si yo tengo una balada, el bajo va a entrar suave, ¿no? Va a entrar suave, y si yo le doy un ataque rápido, me va a coger la transiente. Entonces, es peligroso que nosotros comprimamos transientes, porque la transiente es el que da el carácter a la nota. Entonces, si dejamos pasar la transiente, estamos teniendo el cuerpo del instrumento. Pero si no la dejamos pasar y la comprimimos de un primer momento, entonces estamos matando todo. Entonces hay que tener en cuenta ese criterio. Entonces, con ese criterio vamos a escuchar, ¿no? Yo tengo una cumbia. Que no es muy rápido, pero tampoco no es muy lento. Entonces yo el ataque lo pondría por la mitad. Porque no es ni muy rápido, y tampoco es muy lento. Entonces es un ataque medio. Yo lo pondría en entre 1.5 o 2 milisegundos. Entonces ahí me va a coger la nota bien. Y fíjense cómo se mueve esto con la música. Entonces acá cuando entra el bajo, pum, pum, está cogiendo, está comprimiendo y está soltando, ¿no? Comprime y suelta. Presten atención, escuchen y visualicen aquí cómo baja y va bajando cada vez que el bajo va sonando. Con un ataque muy lento no me va a comprimir porque, como les digo, ¿no? Va a pasar la nota y va a ser tan lento el ataque que no la va a coger. Entonces fíjense, el ataque en 300 milisegundos no me agarra ni una nota. Y si le pongo muy rápido,
Me lo va a agarrar, pero me va a matar la transiente. Lo que hiciste. Y eso va a hacer que pierda cuerpo. Entonces tenemos que tener en cuenta ese criterio musical, qué estilo de música es, cómo va la música y cómo está tocando el bajista también, ¿no? O el instrumento que estamos comprimiendo. Porque si es una balada, por ejemplo, pero tiene una guitarra eléctrica, como Alejandro Sanz, que es una balada, pero el solo de guitarra es rápido, ahí no le vamos a colocar un ataque lento, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado ahí también. Hay que analizar no solamente qué estilo es de música, sino cómo es el toque del instrumento, cómo está sonando, para poder elegir el ataque. Entonces, esta música y como va el toque del bajista, yo lo pondría en el medio, un ataque medio. Y luego vendría el release. El release también hay que escuchar, hay que saber, hay que analizar qué estilo de música es y también cómo está sonando el instrumento. Entonces, ¿qué es el release? El release es lo siguiente. Aquí el ataque ya agarró la nota, pero el release me va a decir qué tanto tiempo tengo que estar con la nota agarrada para soltarlo. Entonces, volviendo al ejemplo del rock, si yo tengo están entrando notas rápidas, yo le doy un ataque rápido, pero así como lo agarro rápido, como la nota siguiente va a venir rápido, yo necesito soltarlo rápido para volverlo a agarrar, ¿sí o no? Entonces, yo si es un rock y es una ejecución rápida, yo le pondría un release rápido, para que lo agarre con el ataque rápido y lo suelte rápido. Entonces lo agarra, lo comprime, lo suelta, entra la otra nota y entonces va haciendo esta jugada rápida. Pero ¿qué pasa si tengo este mismo bajo de rock con el ataque rápido, pero pongo un release lento? Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Entra la primera nota, como el ataque es rápido, lo agarra, pero el release es lento. Entonces el release se va a quedar comprimiendo la primera nota y van a pasar las otras notas y no las va a comprimir porque el release todavía está agarrando la primera. Entonces van a pasar unas cuantas notas y recién lo suelta y de nuevo vuelve a agarrar a la nota que viene, que ya pasaron varias, ¿no? Y lo vuelve a agarrar y lo vuelve a tener ahí. Y como el release es largo, no lo va a soltar todavía y van a seguir pasando las otras notas. ¿Sí me dejo entender? Esto, Sí, esto de compresión es un poco complejo. Ustedes díganme si estoy yendo muy rápido, si quieren que repita para hacerlo bien explicado, ¿no? Porque es un poco complejo este tema. Me Pero gustaría si está bien hasta ahí, genial. ¿Cómo? un replay, o sea, un replay ahí. ¿Repetir? Porque como usted dice es complejo y esto hay que entenderlo bien porque también es una de las partes más fundamentales que creo yo que tiene, aparte de lo que es Sí, los arreglos, el sonido, el audio. claro. Voy a hacer con el ejemplo de una balada. En la Claro, balada tengo notas lentas, ¿no? Pasa una nota que el bajo es tum. Fíjense que tiene cola, el bajo, tum, y de ahí muere. Y entra la otra nota, tum. Entonces, como son notas largas, yo necesito que el ataque sea, bueno, el ataque ya lo definí, ¿no? Que va a ser un poco lento porque las notas son lentas, el toque es lento. Entonces el ataque lo agarra y luego el release es qué tanto tiempo lo va a tener agarrado comprimiendo esa nota que ha agarrado. Entonces, si es una balada, va a entrar con tiempo, tum, va a tener un buen tiempo porque de ahí para que entre la otra nota todavía falta porque es una balada, es algo lento. Entonces yo necesito un release lento, que lo coja y lo tenga ahí. Entonces está sonando la nota y cuando se va a apagar la nota ya lo suelta. Y le da tiempo para que cuando la otra nota entre, lo vuelve a agarrar, lo deja agarrado porque la nota es larga, tum, lo suelta y de nuevo la otra nota, tum. Entonces sería un release lento, porque la ejecución es lenta y una balada no es tum, tum. Pero si yo pongo un release rápido en una balada, entonces entra la primera nota que es larga, tum, lo agarra, pero el release es rápido, entonces lo soltaría rápido. Y la nota sigue sonando y ya lo solté, entonces lo ha comprimido, pero lo volvió a descomprimir, porque lo soltó. Entonces yo necesito que el release vaya con la duración de la nota, de la ejecución del instrumento.
Si la nota es larga, necesito un release lento para que lo tenga agarrado ahí mientras dura la nota. Pero si la nota es rápida, yo necesito un release rápido para que lo agarre, lo comprima y como ya viene la otra nota, entonces lo suelta rápido para coger a la otra nota y tenerla ahí. ¿Sí me dejo entender? Sí. Listo. Entonces, en este bajo hay que analizarlo. No es lento, porque no es balada. La ejecución es un poco rápida, pero tampoco es tan rápida, ¿no? Porque rápido sería ton, 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 ton. Entonces, esto también iría con un release medio, porque no es ni rápido ni lento. Entonces, fíjense que aquí, esto rojo que se va a ir para abajo, se va a mover con el toque del bajo. Entonces, fíjense. Justo se apaga la compresión cuando la nota deja de sonar prácticamente, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo pongo un release muy lento? Fíjense que esto va a comprimir y nunca va a soltarlo. Fíjense, nunca llega a cero. En todo momento lo ha agarrado a la nota. Y las notas que vienen de atrás están pasando nada más. Entonces esto está mal, ¿no? Porque tiene que ir con la música, la compresión. Que comprima, vaya a cero, comprima, vaya a cero. Y si yo lo pongo muy rápido, lo va a soltar antes de que termine la nota, fíjense. Se apaga muy rápido, ¿eh? Regresa a cero muy rápido. Entonces a esto yo le daría un release medio. Es más musical, fíjense aquí. Se mueve más como se va moviendo el bajo. Entonces la idea es esa, ¿no? La idea es que nosotros configuremos el ataque conforme como sea la música y como sea el toque del instrumento, del que esté ejecutando. Y el release hay que analizar cómo va la ejecución también, no solamente cómo va la canción, ¿no? Entonces, para resumir, tenemos el radio, tenemos que mover el radio para saber qué tanto queremos comprimir y de ahí recién comenzamos a comprimir y de ahí configuramos el ataque y el release. Si es un ataque rápido, lento, medio, igual. Si es un release rápido, medio o lento. Entonces esto es lo que siempre vamos a encontrar en todos los compresores. Y la ganancia o make-up, porque en algunos compresores los vamos a encontrar como make-up, como en este de aquí, por ejemplo. Aquí dice ganancia. Bueno, dice ganancia, pero en algunos solamente van a encontrar que dice make-up. Esto significa que cuando nosotros comprimimos, estamos perdiendo nivel de señal. Fíjense en out, cómo está más bajo. Si hacemos bypass, notamos que un poquito se levantó. Comprimimos y un poquito se baja. Entonces, esa señal que hemos perdido, la recuperamos con la ganancia o con el make-up. Con esto. Entonces, comprimimos y recuperamos un poco. Para que cuando pongamos bypass, el volumen sea exactamente igual. Y el NI, que se encuentra en algunos compresores, en este de Avid, por ejemplo, y en el, si no me equivoco, en el Channel Strip de Metric Halo también tenemos un NI. Acá está el NI. Fíjense que es igual, ¿no? Threshold, radio, ataque, release, el NI y la ganancia. Y se llama Channel Strip porque hay ecualización, compresión y limitador en uno. Por eso se llama Channel Strip. Y bueno, chicos, salimos y volvemos a entrar porque esto se va a cerrar. Queda menos de un minuto, dice. Salimos rápido y entramos al mismo enlace y nos conectamos. Listo. Ya.
Ya estamos. Sí, sí. Creo que William está con problemas ahí en su conexión. Ya. Bueno, seguimos con esto. ¿Sí? Más bien mutea tu micro porque se escucha algo ahí. Ah, Sí, estoy practicando ahí. está bien. Ya, listo. Entonces, ¿en qué me quedé? Ya. Entonces, el INI es un parámetro que lo vamos a encontrar en escasos compresores, uno que otro. En los compresores que yo uso no hay INI, pero de todos modos les explico. El INI vendría a ser qué tan el carácter de la compresión. Si yo quiero una compresión suave, el INI lo dejo en 0. Pero si yo quiero que una compresión sea muy agresiva, entonces le doy el INI hacia la derecha. ¿Y cuando yo quisiera que una compresión sea agresiva? En la percusión, por ejemplo, en los bombos, en los tambores. Ahí se necesita que la compresión sea agresiva y rápida, porque como son instrumentos percusivos, yo necesito rapidez en el ataque, pero también necesito agresividad, porque son golpes fuertes. Entonces, si yo tengo que comprimir con este compresor un bombo, yo le daría un ni alto para que me dé carácter, ¿no? Para que me dé esa agresividad en la compresión. Entonces, para eso es el ni. Y fíjense que acá también tengo la opción de high pass filter y low pass filter. Entonces, si yo estoy comprimiendo este bajo, entonces yo le voy a hacer un corte aquí, más o menos por ahí, más o menos, ¿no? Para que lo que haya de 78 Hz para atrás no me lo comprima para nada. Y haga la compresión de 78 para arriba. Entonces así ya no pierdo el cuerpo en el instrumento. Y del mismo modo, si yo quisiera hacer algún instrumento no comprimir agudos, le podría activar el de arriba, que es un filtro de agudos, y le doy acá el filtro. Nunca me he topado con ese caso, pero está la opción, ¿no? Si es que no quisiera comprimir agudos. Entonces ahora vamos un poquito a lo que es la práctica. Vamos a ver unos 3 instrumentos por ahí de compresión. Voy a cerrar aquí. Voy a utilizar este de aquí, el compresor el de Avid que abrí hace un momento. Si ustedes desean algún otro compresor que ustedes usen o de alguna marca que estén usando, me avisan y abro otro para explicarles si es que desean. Si no, lo trabajamos con este, ¿no? Porque de todos modos el concepto es el mismo para todos. Solamente voy a aclarar aquí que si yo abro el de los Waves, el CLA2 por ejemplo, solamente tengo 2 perillas. Entonces, este que dice ganancia, es la ganancia, como su nombre lo dice, y este peak reduction vendría a ser el threshold. Entonces, en este compresor solamente tengo opción de mover threshold y ganancia nada más. No me da opción de poner radio, ni ataque, ni release, porque esto es como que automático. Pero hay que saber cómo aplicarlo también, ¿no? ¿Dónde aplicarlo? Esto yo no lo aplicaría, por ejemplo, en percusión ni bajo, porque es un compresor un poco lento.
y la percusión yo necesito que sea rápida la compresión. Y esto de acá, que es el búmetro, significa lo siguiente. Si yo estoy comprimiendo, esto lo vamos a encontrar en casi todos los compresores. Si yo estoy comprimiendo y muevo el threshold, yo necesito saber qué tanto estoy comprimiendo, cuántos decibeles estoy comprimiendo. Pero si el búmetro, el display, lo tengo en input, simplemente me va a decir la señal de entrada. ¿Cuánto está entrando? Entonces yo no sé cuánto estoy comprimiendo en esta visualización, porque solamente me está dando el nivel de entrada. Si yo lo pongo en output, me está dando el nivel de salida. Si yo quiero saber qué tanto estoy comprimiendo, tiene que estar en GR. En todos los compresores que vean esto, cuando hay un búmetro, tiene que estar en la opción de GR para poder visualizar qué tanto estoy comprimiendo. El otro compresor clásico es el de los Waves, el 7.6. Acá sí me da el input, vendría a ser el threshold en este caso. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, ¿no? A veces los nombres cambian. Entonces, el input es el threshold. ¿Qué tanto voy a comprimir? El output vendría a ser la ganancia o el make-up. Bueno, acá está el ataque, que es el ataque. El release. Y aquí el radio, que me va a decir si quiero comprimir de 4 a 1, de 8 a 1, de 12 a 1, de 20 a 1, o una compresión súper agresiva, que me está cogiendo ahí todos los radios cuando le pongo en all. Y fíjense que tiene lo mismo aquí en metro, ¿no? Que es el búmetro. GR, que sí me indica cuánto va a comprimir, es la señal de entrada, la señal de salida, y aquí estoy apagando el compresor. Entonces siempre tiene que estar en GR para saber qué tanto va a comprimir, para que podamos visualizarlo al menos, ¿no? Porque no podemos tampoco, cuando nosotros recién empezamos, escuchar qué tanto está comprimiendo es un poco difícil, porque no lo vamos a notar al inicio. Entonces tenemos que guiarnos visualmente del búmetro. Entonces es importante tenerlo en GR. Y bueno, este tiene dos versiones, el Black y el Blue. Ahí tendrían que, como todo plugin, tenemos muchos ecualizadores, muchos compresores, y dentro de los compresores tenemos varias opciones. Entonces nosotros tenemos que ir escuchando, ¿no? Yo puedo comprimir algo en Blackie y lo voy comparando en Blue para saber cuál es lo que más me resulta a mí. Porque tal vez a mí el Blue me gusta más cómo comprime que el Blackie. Entonces yo, por ejemplo, comprimo con el Blue porque me da más suavidad. No es tan agresivo. Y también depende de los instrumentos, ¿no? Porque si voy a comprimir un bombo, no lo voy a poner en Blue, sino en Blackie, porque es una compresión más agresiva. El Blue es más suave. Entonces tenemos que tener todas esas cositas bien pendientes para poder saber elegir cuál voy a usar. Entonces, vamos a ver aquí. Por ejemplo, tengo este bombo. Voy a comprimir el bombo y vamos a ver. Voy a quitar este. Voy a abrir el de Avid. Y vamos a empezar. El bombo lo voy a comprimir en una relación de radio de 4 a 1, por ejemplo. Es un clásico comprimir en 4 a 1 los instrumentos de percusión y el bajo. Entonces fíjense que ya coloqué el radio y tengo que mover el threshold ahora. Fíjense que se me desaparece muy rápido esto, por ese el del release. Entonces el release está muy rápido ahí. Le voy a dar un release por aquí más o menos. Entonces ya me está comprimiendo ya como conforme va el bombo, ¿no? Cómo va sonando. Y el ataque está muy lento. Entonces fíjense que acá no me aparece muy bien la compresión. Y por ratos, si se dan cuenta, hay golpes que no me comprimen, porque el ataque está muy lento. Entonces cuando entra el bombo, no está alcanzando a comprimirlo, porque está muy lento el ataque. Llega muy lento. Entonces tengo que ajustarlo aquí. El bombo es rápido. Entonces ahora sí fíjense que ya me está comprimiendo todo.
Y cuando he ajustado el ataque, me doy cuenta que me estoy pasando de compresión. Entonces ahí vuelvo a ajustar el threshold. Entonces lo suelto un poco. Entonces por ahí. Ahí está bien la compresión. Si quisiera el knee, lo puedo poner por acá. Para que tenga una mejor compresión porque es un instrumento percusivo. Fíjense que el sonido cambia. Ahí lo siento como que tosco el bombo. Lo paso a la derecha y voy a tener una especie de suavidad. Como que más definido el bombo. Ahí tengo cierta distorsión. Como que se quiere distorsionar un poquito el bombo. Y aquí lo recupero. Pero si notan también, estoy perdiendo graves. Entonces siento el bombo como que muy flaco. Entonces voy a recuperarlo con este de acá, con el low filter. Ahí recuperé los graves. Porque son muy sensibles para el compresor. Entonces me los va a comprimir muy rápido. Entonces haciéndole este corte, estoy dejando pasar los graves y me está comprimiendo lo demás. Entonces esta sería la compresión correcta para este bombo. Entonces vamos a ir con otro instrumento. Este güiro, por ejemplo. Si yo tengo un instrumento que es demasiado disparejo, este bombo es un bombo electrónico que está sampleado en MIDI. Es por eso que no está disparejo y el compresor va a estar normal, ¿no? Pero acá ya estamos hablando de un güiro que está tocado. Y yo me voy a ubicar en la parte más fuerte para comprimir. Entonces yo me puedo visualizar que esta es la parte que tengo más picos, o incluso esta parte de aquí. Entonces me ubico aquí y eso es lo que voy a hacer sonar para comprimir. No me voy a preocupar mucho en las partes bajas, sino en las partes altas, para que me pueda aplastar y emparejar un poco la señal. Entonces nuevamente abro el Avid. Si quieren que abra otro compresor me avisan. Y voy a jugar aquí. Primero el radio. En este caso, como es un güiro, no necesito una compresión tan agresiva. Entonces no lo voy a poner en 4, sino en 2, de 2 a 1, para que no me comprima tanto, ¿no? Y voy a jugar con el thresh. El ataque está muy lento. Y el release está muy rápido. Entonces fíjense que ahora sí se mueve como va el toque, ¿no? Y ahí me di cuenta que ya él está muy comprimido. Lo voy a soltar un poco. Y el ni lo voy a poner por el medio, para que no suene tan tosco. En este caso no tengo graves, entonces no necesito yo ponerle este filtro de aquí, porque es un instrumento que es de medios para agudos, ¿no? Y esa sería la compresión de este güiro. Si yo me voy a la parte más baja, que es esta de acá, me va a comprimir menos, fíjense. Pero ya me está emparejando, ¿no? Porque la parte más alta me está comprimiendo más, me la está aplastando un poco más y me está dando ese sonido más parejo. Entonces a lo largo de la canción voy a obtener un sonido más parejo. Luego, el bajo, por ejemplo, esta es la parte un poco más alta.
El ataque no va a ser muy rápido, porque no estamos hablando de instrumento percusivo. Por ahí. Y un release también no tan lento y tampoco tan rápido. El radio en 4, porque va acompañado de la percu esto. Ajusto el threshold. El ni por el medio. Y del mismo modo voy a hacer un filtro en bajos, porque me está quitando el cuerpo. Entonces por ahí más o menos. Fíjense que cuando yo he hecho el filtro de los bajos, me está comprimiendo menos. ¿Y eso por qué? Si yo le quito el filtro, tengo más compresión porque es por lo mismo que les digo, ¿no? Que las partes, el compresor es sensible en la parte de los graves, entonces me va a comprimir más. Entonces yo al hacerle el corte, el filtro, ya no me va a comprimir los graves, sino ya desde 81 para adelante. Y va a haber menos compresión en general. Entonces ahí estamos con el bajo. La voz. La voz es más crítica. Vamos a ir a esta parte de acá que es más alta. Tus engaños, tu perverso amor que causó mi dolor. Por tus mentiras, tus engaños, tu perverso amor que causó mi dolor. Esta parte puede ser. Que no hay palabras, que no hay palabras, que no. Entonces abre el compresor. Y lo único que se comprime en un radio de 4 a 1 es toda la percusión y el bajo. Lo demás, lo recomendable es de 2 a 1. Entonces, como estamos en una voz, voy a poner una compresión de 2 a 1. Ojo que no es 2.1 a 1, sino 2.0 a 1. Eso es 2 a 1. Ya voy más o menos, como ya conozco la canción, más o menos ya sé que el ataque tiene que ir por acá y el release también. El ni lo pongo por acá y voy a retocar el thresh. Que no hay palabras, 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 que... Ahí sería. Con el tiempo me fui dando cuenta de tu buen papel de actriz y ya lo ves, lo que hiciste tú. Como todo te ha salido mal, regresarás a mí. Ahí está perfecta la compresión de la voz, por ejemplo. Entonces ahí lo dejaría yo. Y para terminar con lo que es compresión, podría ser esta trompeta. Esta parte está más fuerte, me parece. Entonces abro el compresor. Y aquí yo ya puedo notar que es un ataque rápido, porque está ejecutando con rapidez, hay bastante dinámica en esta trompeta. Y un release también no tan lento, más o menos por el medio, y el radio en 2. El ni al medio, y voy a jugar con el thresh. Fíjense que esto se va moviendo como va tocando, ¿no? Esa es la idea. Si yo le doy un release muy rápido, no se va a mover como la canción.
Ni me va a comprimir casi. Porque lo está agarrando y lo está soltando de inmediato, entonces no me está comprimiendo casi. Hay instrumentos que no comprimo cuando se trata, por ejemplo, de unos strings que van de fondito en una canción. Eso, por ejemplo, yo no lo comprimo. Me parece que esto es de acá. Que no hay palabras. Esto, por ejemplo, no lo necesito comprimir. Porque yo lo escucho que va muy parejo y va de fondo en la canción. Entonces, no hay que volvernos locos tampoco diciendo, ah, no, todos los instrumentos tienen que tener compresión. Porque hay instrumentos, como les digo, que no se necesitan, ¿no? Como por ejemplo estos strings que van de fondo. Entonces hay que pensar bien y hay que tener buen criterio para saber elegir qué realmente necesitamos comprimir y qué no. Por ejemplo, este bombo que yo comprimí al inicio, yo no lo comprimiría, porque es un bombo sampleado en MIDI que está dibujado a la misma velocidad, como ya saben, estamos hablando de MIDI, y fíjense acá visualmente también que se observa eso, ¿no? Está pareja la señal, entonces no necesito una compresión. Entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿no? En esta cabaza, por ejemplo, yo tampoco la comprimiría. A no ser que quisiera cambiar la coloración, ¿no? Ponerle un compresor y que me cambie un poquito el carácter del instrumento y eso ya es otra cosa, ¿no? Pero yo no lo necesito. No necesito hacer eso en este caso. Entonces, hasta ahí estaríamos con el tema de compresión. No sé si tienen alguna pregunta. Si todo está claro, igual me dicen. Sí está claro, pero ya nos aclaró también que no va en todos los instrumentos la compresión. Estaba con la Claro, duda, sí iba con sobre, todo. claro, sobre todo en los MIDIs, ¿no? Porque como el MIDI es dibujo, yo lo puedo dibujar con la misma velocidad todo, entonces no voy a tener volumen disparejo. Entonces no necesito comprimir. Como les digo, a no ser que quiera cambiar la coloración, ¿no? Por ejemplo, yo podría agarrar este compresor, este por ejemplo. Este me da un carácter bastante grave. Entonces yo podría comprimir con este y darle un toque grave al instrumento. Entonces, no sé si ustedes notan, pero fíjense que cuando yo no pongo el compresor, suena el bombo normal y cuando lo activo, como que agarra fuerza y agarra un poco más de cuerpo. Ahí está sin nada. Ahora lo voy a activar. Entonces el bombo agarró más fuerza, agarró más cuerpo y más fuerza. Y no quiere decir entonces que yo tenga que utilizar un compresor para estar comprimiendo, ¿no? Sino para cambiarle el carácter nada más, ¿no? Darle más fuerza, cambiarle un poquito la coloración y esas cositas. Entonces, y es en ese caso que yo pondría el compresor primero, ¿no? Para luego ecualizar de otra manera y si quiero vuelvo a comprimir. Entonces no hay problema por eso. Y en el mix bus yo podría poner, por ejemplo, un compresor igual, ¿no? Podría ponerle el mismo, pero ya en el mix bus yo tengo que escuchar toda la canción. Entonces escucho. En el mix bus la compresión es de la siguiente manera. El radio sí tiene que ir mínimo, 1.5 a 1, por ejemplo. El release tiene que ir rápido porque ya estamos hablando de toda la canción, que es bastante dinámica, y un ataque no tan lento, ¿no? No tan rápido, perdón. Entonces vamos por ahí. Todo el tiempo que perdí a tu lado solo ha sido una equivocación. Hay amor, maldito amor. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy comprimiendo muy poquito en el mix bus, porque lo que quiero es emparejar ciertos picos que se pueden ir por arriba.
no quiero comprimir en sí la canción, porque para eso está el mastering, ¿no? Que lo vamos a ver después. Y en el mastering ya se va a comprimir de otra manera. Pero como estamos en una mezcla y estamos en el mix bus, en el bus maestro, entonces necesitamos una compresión súper ligera simplemente para ciertos piquitos que se pueden escapar, ajustarlos nada más. Todo lo que perdí a tu lado solo ha sido una equivocación. Hay amor, maldito amor. Y eso sería todo lo que es compresión. Ahora vamos a ver lo que son procesadores de espacio y tiempo. Listo. Un procesador de espacio muy común, que ya todos hemos oído hablar, es el reverb, la reverberación. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar la reverberación? Me va a dar profundidad. Entonces, yo escucho una canción y la analizo, ¿no? No todo está al frente, ¿no? Si no nos damos cuenta, muy aparte de los paneos, porque el cantante lo tenemos acá, podemos escuchar que de repente la guitarra está para allá, paneada, pero muy aparte de eso, si nosotros tenemos este plano, no solamente es esto, ¿no? Sino también es la profundidad. ¿Qué instrumento está más lejos? ¿Cuál es la sensación que tenemos, por ejemplo, de una guitarra o de un sintetizador, ¿no? Que está paneado, sí, pero que de repente está la voz aquí, pero está para allá atrás. Y eso no solamente es volumen, ¿no? Porque con volumen nosotros podemos retroceder un instrumento, pero también le damos espacialidad. Le decimos, estamos pensando, estamos escuchando y estamos imaginando que el instrumento está paneado un poco, pero también está un poco más lejos, y también podemos percibir el tamaño del lugar, ¿no? El tamaño del cuarto, el tamaño del escenario. Entonces eso se logra con la reverberación. Entonces, le podríamos dar, por ejemplo, a este piano una reverberación. Vamos a escuchar esto cómo va. A ese intro no tanto, pero por acá tengo un piano, este de acá. Este suena seco, por ejemplo. Los vientos. Hay amor, maldito mi corazón. Si yo le bajo el volumen al piano, vamos a notar que está un poco más atrás, pero igual vamos a notar, no vamos a percibir la espacialidad del lugar. Mi corazón, hay amor, y eso va a hacer que nuestra mezcla suene pequeña. Nosotros podíamos mezclar todo, ecualizar todo súper bien, comprimirlo todo genial, panearlo, los volúmenes, etcétera, pero nos vamos a dar cuenta pues que suena muy chiquito, y eso es porque no le estamos dando la espacialidad que debe tener el tema, y eso se logra, como les digo, con reverberación. Entonces voy a abrir uno de los waves, puede ser el reverb, este de aquí. Y de la misma manera tenemos muchos parámetros. De este de aquí, vamos a ver uno por uno. Entonces, nos fijamos aquí que tenemos pre-delay, el time, size, difusión, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos poner un procesador de espacio, de tiempo, en el inserto, lo primero que tenemos que hacer es bajarle al wet dry. Es o wet o dry. El wet es en inglés mojado, dry es seco. Entonces, si yo le bajo todo, se convierte en dry, que significa seco. Entonces, significa que no hay reverberación en ese momento. Escuchemos el piano. Y si yo comienzo a mover este botón, comienzo a agregarle reverb. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mover esto, ¿no? Ir configurando esto. Entonces más o menos por ahí.
Ahí está bien. Ahora el pre-delay. ¿Qué significa el pre-delay? Significa que cuando el instrumento, si yo no tengo pre-delay, obviamente, suena el instrumento y ya se comienza a escuchar la reverberación. Pero si yo comienzo a jugar con el pre-delay, ¿qué significa esto? Fíjense aquí. Fíjense esta línea de acá. Es la reverberación. Si yo le doy pre-delay, significa que el instrumento va a sonar y van a pasar 9.6 milisegundos para que actúe la reverberación. ¿Y esto cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que si yo le doy mucha reverberación a un instrumento, si yo comienzo a ponerle la reverberación desde sus transientes, eso quiere decir que se va a escuchar un reverb un poco confuso, ¿no? Y es probable que yo necesite esa reverberación para el instrumento, porque necesito mucha reverb, pero pierde definición. ¿Y por qué pierde definición? Porque está actuando la reverberación desde las transientes. Entonces, para darle claridad dentro de toda esa reverberación que yo voy a colocar, tengo que darle pre-delay. Entonces le doy el pre-delay para que entren las transientes y se escuchen sin reverb e inmediatamente después ya comience a actuar la reverberación. Entonces ese es el pre-delay y siempre hay que colocarlo para darle espacio también. Entonces aproximadamente por ahí en 10 milisegundos de pre-delay. Entonces ahí yo logro escuchar claramente la primera transiente es cuando recién toca el acorde y de ahí viene la reverberación. Entonces se siente más claro el instrumento. Ahora el time es qué tanto va a durar la reverberación. Por ejemplo, desde que yo le doy play, yo le doy stop y van a pasar 2 segundos con 40 para que se caiga el reverb, la reverberación. Entonces yo comienzo a jugar con esto, ¿no? Y aquí también hay que tener en cuenta qué tipo de música es, qué tanta dinámica hay. En este caso, por ejemplo, yo tengo que ir escuchando cómo está el toque del piano, ¿no? Es tum tan, es bien dinámico. Entonces no necesito una reverberación larga, porque si yo le doy más reverberación, fíjense, se comienza a hacer una bola. Y le doy stop y fíjense cómo tienen que pasar 8 segundos, casi 9 segundos para que recién la reverberación caiga. Entonces, esto hay que ponerlo con criterio, ¿no? Yo, por ejemplo, este piano, yo le daría 1.5 más o menos. Con la experiencia, ¿no? Yo ya puedo saber más o menos qué tiempo, pero ustedes, como si van a empezar, tienen que ir moviendo y escuchando, ¿no? Y ya cuando estén moviendo y digan, ah, no, ahí queda perfecto, ahí ya se fijan qué tiempo le han puesto. Se dan cuenta que como que la reverberación del primer acorde cae y está preciso porque de ahí entra el siguiente acorde. Entonces se escucha la transiente limpia por la reverberación, cae la reverberación y justo entra el otro acorde. Entonces no se hace una bola. Luego, esto de acá es el tamaño, ¿no? ¿Qué tanta reverberación? Yo lo dejo esto siempre ahí, no hay problema. Si le bajo suena como que más seco. Pero ahí está perfecto. La difusión igual va de la mano, pero esto yo tampoco lo muevo. Yo en realidad, cuando trabajo con reverberación, lo que muevo es el pre-delay, el tiempo, el wet dry y este ecualizador, que ahora les voy a explicar. Entonces esto de acá, como les digo, lo dejo tal cual, ahí queda, por defecto. Y el wet dry, ¿no? Me voy fijando, pero ojo que no hay que colocar el wet dry escuchando el instrumento solito, porque si escucho ahorita el piano solo, yo podría decir, a ver, ahí me encanta el reverb, por ejemplo, del piano, pero cuando lo escuchemos en todo el contexto, no se va a sentir, escuchen. En mi corazón hay amor, maldito amor. Parece que no le puse reverb, ¿no? Recién cuando le doy stop, me escucho la colita del reverb que quedó. Pero hay que darle nomás, hay que darle y cuando
después que les abra mezclas ya terminadas mías, yo les soleo, por ejemplo, la voz y van a escuchar una tonelada de reverberación y efectos cuando lo pongo solo. Pero cuando lo pongo con todo el contexto ya la cosa cambia, ¿no? Ahí ya se escucha bien, bien precisa el efecto. Entonces hay que darle más aquí. En mi corazón hay amor, maldito amor. Todo el tiempo que perdí a tu lado solo ha sido una equivocación. Ahí está preciso, por ejemplo. Le he puesto en 43. Y si yo soleo el piano ahora, me va a parecer que tiene mucho. Pareciera, ¿no? Pero con todo el contexto ya les dije que la cosa cambia. Ahora, el ecualizador es muy importante para que esto actúa post-efecto. Eso quiere decir que yo ya coloqué el efecto y ahora yo tengo que ecualizar ese reverb. ¿Por qué? Porque yo tengo el instrumento y lógicamente en todo el rango de frecuencias va a actuar ese reverb. Pero no es buena idea aplicarlo en bajo, en las frecuencias graves, porque si yo le doy reverberación a los graves, se va a hacer una bola de graves y me va a ensuciar la mezcla. Y lo mismo va a pasar con los agudos. Si yo le doy reverberación a los agudos, entonces se va a hacer una bola de agudos y va a sonar. Entonces, para eso está este ecualizador. Le hacemos un corte en graves y le hacemos un corte en agudos. Y ahí se va a sonar más claro el instrumento. Fíjense si yo le subo el grave, cómo va a sonar. Lo voy a exagerar para que lo noten. Incluso se escucha hasta un ruido por ahí, ¿no? De los graves. Entonces esto hay que dejarlo acá. Y los agudos lo voy a... Me está realzando el agudo, pero ojo, que no es el agudo del instrumento, sino es el agudo de la reverberación sola. Eso es lo que me está levantando. Entonces hay que hacerle corte. No estoy, repito, no estoy ecualizando el instrumento, sino estoy ecualizando el efecto. Entonces ahí está perfecto, ¿no? En mi corazón hay amor, maldito amor. Todo el tiempo que perdí a tu lado solo ha sido... Chicos, un favor, se va a cerrar. Volvemos a entrar, porfa, para seguir con la clase. Listo. Buenas noches. Pero antes no era así, ¿no? Antes se podía chatear igual. Ya. Pero hazme anfitrión para poder compartir.
Ah, ya. Listo, a ver. Listo, entonces, ahora, ya vimos estos parámetros. Ahora hay varios tipos de reverberación. Ahorita yo le he puesto en Hall, por ejemplo, pero fíjense que hay Hall, Room, Chamber, Charge, Plate, Reverse, etc. Entonces, no todo, no, por ejemplo, un Hall no le va a dar a todos los instrumentos, por ejemplo, ¿no? El Hall quiere decir que es una reverberación más amplia. Entonces, el Plate es una reverberación como que más de una habitación, igual que el room, que esté de aquí. Y como les vuelvo a repetir, ¿no? Como todo plugin, tenemos que ir probando uno por uno para saber cuál le queda mejor a lo que estamos mezclando. Porque inclusive, si ustedes me preguntan, profe, si estoy poniendo reverberación en un piano, ¿qué reverberación me recomienda? Yo le podría decir, ¿no? Un play, por ejemplo, ¿no? Pero ustedes lo hacen y luego prueban un hall o un room y me dicen, no, pero el room me gusta más. Entonces, esto es en todo, como en todo, ¿no? En la música, en el audio, no se puede dar recomendaciones, porque para mí funciona, pero para algunos de ustedes no puede funcionar. Entonces, siempre hay que probar, poner el hall, cómo suena, luego el otro hall, cómo suena, cuál les gusta más, y ustedes mismos van anotando qué reverberación están usando y ya lo pueden utilizar para sus trabajos. Y también va a depender de qué estilo de música es, porque un hall le podría dar un piano, pero si es un piano, por ejemplo, en una balada que está bien presente, pero en una cumbia que es rápida y tiene solamente tum tan, entonces como que no le da mucho, entonces yo le colocaría un plate. Entonces yo le pongo un play y para mí sonaría mejor tal vez, ¿no? Voy a poner el hall ahora. Se dan cuenta que tiene el mismo tiempo, 1.51, pero este hall me da como que una cola más espacial. O sea, termina de sonar el acorde y la reverberación como que se siente más bola, porque está tocando muy dinámico el pianista o el tecladista. Entonces, una vez más, para que escuchen. Ahora pongo el play, suena más limpio. Y si pongo el room, siento una especie de distorsión en la cola de la reverberación, por ejemplo. Entonces yo lo dejaría en plate porque suena más limpio. Ahora tengo dos plates, ¿cuál de los dos? Entonces hay que probar, ¿no? Me gustan cómo suenan los dos, pero quiero escucharlo en contexto. Porque este siento que tiene más reverberación, pero como les dije, ¿no? Cuando lo escuchamos con todo el tema en contexto, ya esa reverberación se pierde. Entonces vamos a ver si le da bien. Todo te ha salido mal, regresarás a mí. ¿Quién me sacará este dolor que llevo dentro de mi corazón? Ay, amor, maldito amor. Todo el tiempo que... Me gustó más el Play 2. Y fíjense que si lo escuchamos solito, el Play 1 suena más limpio, pero la reverberación se pierde con toda la canción. Entonces, siempre escuchando con todo. Y yo le subiría un poquito acá incluso. Ahí sí. A tu lado solo ha sido una equivocación. Ay, amor, maldito amor. Orquesta. Entonces ahí la reverberación está perfecta. Si yo lo escucho solito, puedo pensar que tiene mucho. Pero está perfecto. Con toda la canción suena perfecto.
Ahora vamos a entrar a lo que es delay. Voy a dejarlo esto aquí. El delay lo voy a poner Una en... pregunta Sí, dime. antes que pase. De esto del reverb, ¿esa es Ujú. la que más utiliza usted o es No, buena? la que yo utilizo bueno, son dos. Es el Valhalla, que es este de aquí, que tiene los mismos parámetros y tengo presets también. Ya, Y utilizo el de Slate Digital. ya, pero Este, esos ya han de ser aparte, ¿no? Por lo sí, que yo por decir, utilizaba el de reverb, no sé qué tal será. ya, ese es de Avid, si no me equivoco. El Sí, Diverb, de este reverb, de acá. es Claro, que son básicos. Este suena bien, igual que el R-Ver de los Waves. Suenan bien, pero el detalle es que si logras comparar con esto, cuando lleguemos a la parte de voz, cuando estemos mezclando voces, si me haces ya, acordar para comparar revers, sería bueno que lo notes para que me hagas acordar de la comparación de los revers en la voz. Yo voy a abrir ya, este que uso y voy a abrir el D-Verb y el D-Reverb para que ya, compares y podamos notar pues que estos suenan bien, pero si pongo esto de acá, suena mucho mejor, ¿no? ¿Y en qué ya, suena mejor? Que suena más natural. El otro suena, el Liver, por ejemplo, te da la sensación de que sí es un reverb bueno, pero cuando tú comienzas a tener más experiencia te das cuenta que ese sonido ya como que te queda corto, quieres algo más. Y pues hay reverbs que son que, como este, que te da un sonido de reverberación más natural, como si realmente la reverberación estuviese en el mismo cuarto captado analógicamente, ¿no? Y no un reverb de acá que suena un poquito plástico, por decirlo así. claro. Pero sí, cuando lleguemos a voces, si me haces acordar, hago esa comparación. Sería Listo. interesante, ¿no? Sí. Listo, vamos ahora a ver. Bueno, hay un montón de reverbs, ¿no? Eh, Ah, también uso de Sound Toys, este de aquí, por ejemplo. Este es bueno también, el Little Plate. Porque el de Avid y el de los Waves es muy básico, son los procesadores de espacio. En el delay es lo mismo, ¿no? Son básicos. Y ya, voy a abrir un delay. Vamos a ver cuál puede ser. El H delay de los Waves sí lo uso. Es muy bueno. Y vamos a ver ese. Este es buenísimo. Pero no lo voy a usar en el piano, sino vamos a ver en la voz, donde se va a poder, o en la trompeta, que se puede apreciar mejor. Vamos con esto. Entonces, voy a abrir el delay. Este procesador es de tiempo. Me va a dar repeticiones. Entonces, si yo toco, por ejemplo, tac, va a sonar tac, 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 o tac, 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 tac. Eso va a depender del tiempo que yo le dé aquí. Si yo quisiera que suene tac, 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 eso sería un cuarto de tiempo, por ejemplo. Entonces vamos a ir escuchando. Tac, tac, tac. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que la reverberación. El dry wet, ponerlo en dry, en seco, para ir recién ahí configurando. Entonces vamos a ir escuchando. Y lo bueno de este plugin es que se ajusta al tiempo de la canción. Entonces si yo le pongo en host, eso significa que está tomando el metrónomo de la canción justamente donde yo estoy, ¿no? Está en 92 BPM, me está colocando el BPM. Si yo quisiera colocar otro tiempo, le doy en BPM y ahí lo ajusto. Pero lo recomendable es que esté en host para que tome el metrónomo del Pro Tools. Entonces, configuro el dry wet. El analog lo pongo en off para que no me saque ruido. Porque esto de acá hace que haya ruido en el plugin. Entonces lo pongo en analog y comienzo a jugar, ¿no? Ya hice el dry wet, lo dejé ahí.
El feedback significa lo siguiente. Si yo tengo un feedback muy pequeño, si yo hago tac, la repetición va a ser así, tac, tac. Pero si yo el feedback lo pongo más alto, entonces si yo tengo el tac, va a sonar tac, 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 tac. O sea, más tiempo de reverberación. Fíjense, el feedback está en 0. Y se cortó rápido, ¿se dan cuenta? Fue muy abrupto el que se apaga el delay. Bueno, si lo exagero, escuchen. Entonces esto hay que colocarlo con criterio también, ¿no? Y esto obviamente no lo vamos a colocar soleando el instrumento, sino en contexto para saber qué tantas repeticiones me deja darle la canción en sí. Entonces si yo lo pongo en contexto, de Bolivia para ti. De Bolivia para ti. un poco más. De Bolivia para ti. Ahí está bien hasta ahora, pero si yo lo pongo en solo, se van a dar cuenta que pareciera que tuviese mucho. Pero en contexto ya escuchamos que suena bien. Ahora depende también si yo quisiera que suene a ese tiempo las repeticiones o lo podría poner en un octavo. La repetición va a ser más rápida. Me parece que esto le quedaría mejor. De Bolivia para ti. Se le queda mejor. De Bolivia para ti. Es en solo. Eso está perfecto ahí, en un octavo, por ejemplo. Entonces yo lo dejaría esta trompeta en un octavo, ¿no? Siempre, como les digo, hay que ir probando y escuchando qué es lo que le queda mejor al tema. Entonces, escuchemos sin nada cómo suena la trompeta y van a ver que suena ahí pequeño, ¿no? La canción. Cuando le pongo el delay, como que va creciendo la canción. Esta es el delay. De Bolivia para Voy ti. a poner el delay. De Bolivia para ti. Ya tenemos esa sensación de espacio que tenemos, cerramos los ojos y estamos escuchando el tema y sentimos esa sensación de que estamos frente a un escenario, ¿no? Porque esa es la idea al mezclar una canción. Y luego acá tenemos los filtros, que vendrían a ser los ecualizadores que habría en el reverb, que es lo mismo, ¿no? La idea es no tener esa bola de bajos, de graves, que se está repitiendo. Y lo mismo en agudos. Entonces yo le daría un high pass, por ahí más o menos, y un low pass, por aquí. Entonces ahí va a sonar como que un poquito más limpio. De Bolivia para ti. Vete ya. Y ahora tenemos esto de acá que es modulación, que esto le da como un efecto de cinta analógica. Vamos a escucharlo en solo para que noten cómo es que actúa esto. Esto se podría dar, pero poco nada más. Y el rate, más o menos por acá.
Un poquito menos. Vamos a escucharlo en contexto porque ahí pareciera que suena medio raro, ¿no? De Bolivia para ti. Vete ya, que no hay palabras. Con el tiempo me fui dando cuenta. Entonces ahí estamos con el delay. En el delay no hay mucha ciencia tampoco. No es como el reverb, que el reverb hay más cositas para ver. Y tampoco no tenemos tipos de delay. En algunos casos sí, que podría ser un tipo de delay, por ejemplo el ping pong que le dicen, que no suena el delay en el centro o en estéreo, sino que por ejemplo podría repetirse uno a la izquierda, uno a la derecha y así. Entonces esas cositas sí hay. Pero eso ya vendría a ser si queremos hacer un tipo de música más experimental, no más otras cositas. Pero si trabajamos con la música popular, yo al menos nunca lo he tenido la necesidad de aplicarlo, ¿no? Esto vendría a ser con lo que es el delay. Hay otros delays en Waves, pero no los uso, no me gustan. Como por ejemplo el Mod Delay, por ejemplo. Este de aquí. Este es de Avid, perdón. No me gusta este de aquí. Yo utilizo mucho este H-Delay de los Waves. Y no utilizo otro más en realidad. Solamente utilizo ese, porque me gusta muchísimo. Ahora, si queremos darle más espacialidad, podríamos agregar un reverb después del delay. Entonces vamos a ver cómo suena. Voy a poner el reverb. Entonces para esto apago un rato el delay. Lo voy a apagar. Y voy a configurar acá. A la trompeta le voy a dar un room medio. Con el pre-delay obviamente. Para que se escuche el nítido, no se pierda. Este es el corte en agudos, por ejemplo, que está bien por ahí. El low pass también. Le voy a hacer un corte. Sí está bien por ahí. Este no lo voy a aplicar. Este es el dry wet. Vamos a ver cómo va. Ahí está bien. Entonces, ahora con el delay van a escuchar cómo suena. Primero se pone el delay y después la reverberación. Voy a apagar esto que no me está gustando. Ahora, sin efectos. Y con toda la canción. La ganancia del reverb lo voy a subir porque me está bajando volumen. Ojo que esta es la entrada de la señal, no es la entrada de la reverberación. De Bolivia para ti. De Bolivia para ti. Entonces se dan cuenta cómo Que no hay juegan un papel nada. muy importante los procesadores de espacio y tiempo, porque ya no la escuchamos pequeño, sino ya comienza a abrirse la canción, comienza a tomar espacio. Entonces eso hace que la canción suene más grande. Bueno, ya la voz, cuando veamos, tenemos una clase dedicada a voz, a procesamiento de voz, ahí voy a aplicarlo, todo lo que hago en la voz con los efectos. Y hay otros tipos de efectos.
Voy a abrir una sesión para mostrarles, que se llama Chorus, y a veces es necesario colocarlo. Depende de la música también. Vamos con el chorus de una vez antes de pasar a la otra sesión. Yo el chorus, por ejemplo, a veces le pongo las trompetas. Entonces voy a quitar los efectos un ratito y voy a abrir un chorus. Chorus hay en el paquete de Pro Tools, si no me equivoco. No estoy seguro, pero déjenme ver. Sí, se llama Air Chorus. Pero no me gusta cómo suena esto. Lo voy a poner para ver. Como todo procesador de espacio y tiempo, primero hay que jugar con el mix. Esto vendría a ser lo que es el dry wet. Esto es la profundidad de la deformación de la onda, el dip. Y esta es la frecuencia donde se va a dar esa deformidad. Y del mismo modo el feedback funciona igual que el delay. ¿Qué tanto va a durar esa sensación de desafinación, por decirlo así? Porque el chorus es como una especie de desafinación. El pre-delay es el pre-delay como siempre. Y el chorus lo que hace es un desfase. Hace internamente, duplica la señal y a esa señal que se ha duplicado lo está desfasando. Pero en cuántos grados aquí se puede elegir, ¿no? Aquí dice, si no me equivoco, 90 grados. Se puede elegir la cantidad de grados. Lo normal es unos 90 grados. Entonces, en contexto podría sonar así. Vamos a ver. El que yo uso es otro. Voy a abrir ahora el proyecto que les digo. Vamos a ver, que abra. Todo claro hasta ahí, ¿verdad, chicos? Sí, toca ensayar bastante nada más. Sí. Y las cosas nuevas que voy aprendiendo, porque yo utilizaba el de Reverb. Y por Otros decirle a plugins. las trompetas, yo no le sabía poner delay. Claro. Siempre es cuestión de experimentar, ¿no? Como les digo, esto de aquí es... No hay nadie que te diga las cosas son así, así, esto está mal, ¿no? Simplemente hay que experimentar. Por ejemplo, en esta sesión, en este proyecto, eso fue lo que hice, ¿no? Yo experimenté. Porque nadie me dijo, no, eso no tienes que ponerlo, o tienes que ponerlo, ¿no? Simplemente lo experimenté y me gustó cómo quedó y salió perfecto. Entonces, vamos a ver. Voy a bajar un poco aquí porque esto ya está masterizado. Por ejemplo, aquí. Escuchen esta guitarra. Y se abre este chorus. ¿Escuchan cómo es que se mueve la guitarra? Y ahí regresa como estaba. Entonces, en contexto, yo le puse chorus ahí.
Le puse chorus también a esta otra guitarra. Escuchen cómo suena. Si yo lo apago, bueno, está automatizado, no lo puedo apagar, pero ahí está sin chorus ya. Suena normal la guitarra. Y aquí le puse flanger. Le puse chorus y flanger a esta guitarra. El flanger lo que hace es darle más movimiento. Y también trabaja exactamente igual, ¿no? ¿Qué velocidad de ese movimiento le doy con esto de acá? ¿Qué tanto de rango de las frecuencias? Y jugar nada más con esto, ¿no? Si yo lo apago, sonaría así. Voy a apagar el chorus también. Es una guitarra normal lo que suena ahí, ¿no? Sonido normal. Ahora voy a encender el chorus. Encendí, lo voy a encender ahora. Ahí está el solo chorus. A ver. Estaba apagado. Ahora sí, solamente el chorus lo voy a poner. Se siente como una especie de desafinación, ¿no? Que va ahí. La afinación le di movimiento con el flanger. Esta guitarra está a la derecha. Entonces todo en contexto sonaría así. Ya no quiero que me digas cómo debo manejar mi vida ahora. Oh, no. Y ahí se apaga. Entonces eso es lo que hace el flanger. Darle movimiento, una especie de deformación, y el chorus una especie de desafinación. Entonces, son dos procesadores más que se utilizan, no necesariamente tanto para cumbia, para popular, pero sí para otros géneros, ¿no? Como por ejemplo pop, rock, se puede utilizar. Pero hay que saberlo dónde aplicarlo, ¿no? En una voz, por ejemplo, yo no le pondría, a no ser que sea algo muy, muy experimental. Pero estos serían los otros dos procesadores de espacio que existen. Y con esto ya estaríamos finalizando la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda para terminar. Creo que no. Solo hay que ensayarnos bastante. Listo, chicos. Eh, Entonces, Tal vez no sé si el bombo que usted tiene es tal vez solo un audio o es en MIDI. en este proyecto, No, el de cumbia. solamente es un canal nada más. Lo voy a abrir. Hasta que el bombo. El bombo es solamente esto, en la cumbia. Solo eso nada más. Ya. Quería ver si es que nos podrá ayudar con ese bombo, porque me gusta. Como estoy sacando por la computadora y por los parlantes, suena bien ese bombo. Ah, el sonido de este bombo, ¿lo quieres? Sí. Sí. Tendría que samplearlo.
porque como está aquí, es que no me acuerdo cuál utilicé, pero si los amplio, no hay problema. Pero si puedes mandarme un correo o dile a Juan Ya, mañana que me haga acordar y te lo envío, no hay problema, ¿no? Los amplio, los saco de aquí y te lo envío. sí, porque suena bien, bien. Se acopla Sí, al bajo. sí, no hay problema, yo te lo envío, pero igual dile a Juan o me mandas un correo y para hacerme acordar mañana. Listo. Listo, chicos. Entonces ahí estamos con la clase de hoy, ya nos estamos viendo. Muchas gracias. Estaba Listo, interesante listo. Que pasen buenas noches. igualmente. Gracias. Igualmente, una buena noche. Hasta luego. Hasta luego.